Hay momentos en la historia de un país que no se anuncian con sirenas. No llegan con discursos ni con titulares. Llegan en silencio. Con un rumor, con un movimiento, con una plaza que cambia de manos sin que nadie lo declare oficialmente. México puede estar frente a uno de esos momentos. Durante más de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, construyó algo que pocos grupos criminales en la historia de América Latina habían logrado. Un modelo de expansión que combinó terror sistemático, disciplina operativa y una ambición territorial sin límites reconocibles. Construyó presencia en más de la mitad del territorio nacional. Construyó una red de producción y distribución de fentanilo, que hoy es uno de los principales vectores de la crisis de sobredosis en los Estados Unidos. Construyó una capacidad de fuego que, en varios episodios documentados, superó operativamente a las fuerzas del Estado. Y construyó, en torno a la figura de su líder, una mística de invulnerabilidad que pocos líderes criminales contemporáneos han alcanzado. Hoy, ese modelo enfrenta su prueba más difícil. No porque el Estado mexicano lo haya derrotado, no porque otro cártel lo haya superado, sino porque los factores que mantienen unida a cualquier organización criminal, el liderazgo visible, la cohesión ideológica, el flujo de recursos, la cultura del miedo, están siendo sometidos simultáneamente a presiones que pocas estructuras pueden sostener de forma indefinida. ¿Qué pasa cuando el cártel más expansivo y violento del país entra en una fase de incertidumbre? Existen 3 respuestas posibles, y las 3 tienen consecuencias devastadoras para México. Escenario 1. El CJNG resiste la presión, se mantiene unido, y responde con más violencia de la que ha mostrado hasta ahora. Escenario 2. Las tensiones internas fracturan la organización, las células regionales comienzan a operar de forma autónoma, y lo que era un cártel se convierte en una constelación de facciones que compiten entre sí por el mismo territorio. Escenario 3. Otros cárteles, atentos a cualquier señal de debilidad, deciden que ha llegado su momento, y convierten los territorios del CJNG en campos de batalla. Cualquiera de los 3, cualquiera, puede desencadenar una narcoguerra de proporciones que México no ha visto desde los peores años del conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. Esto no es especulación, es análisis, es historia, y es la lógica implacable del poder criminal. En los próximos minutos vamos a desmontar cada uno de estos escenarios, pieza por pieza. Vamos a entender de dónde viene el CJNG, cómo funciona, cuáles son sus vulnerabilidades reales, y por qué lo que ocurra con esta organización en los próximos meses o años tiene consecuencias que van mucho más allá de sus plazas y sus rutas. Porque esto no es solo la historia de un cártel, es la historia del país que ese cártel habita. Para entender qué puede romperse, primero hay que entender qué se construyó. Y para entender qué se construyó, hay que entender de dónde vino. La historia del CJNG no comienza con el CJNG. Comienza a principios de la década de los 2000, cuando el Cártel del Milenio, una organización que operaba principalmente en Jalisco y Colima como aliada del Cártel de Sinaloa, comenzó a mostrar fisuras internas. Sus líderes históricos cayeron, sus estructuras se fragmentaron. En ese vacío, un grupo de operadores que había aprendido en la escuela del Cártel de Sinaloa comenzó a reorganizarse bajo un nombre nuevo, la Resistencia. Y dentro de esa estructura ya figuraba Nemesio Oseguera Cervantes. El siguiente capítulo fue la guerra. Entre 2009 y 2011, los operadores que eventualmente formarían el CJNG se enfrentaron a lo que quedaba del Cártel del Milenio en una guerra de exterminio por el control de Jalisco. Fue violenta, fue rápida y fue conclusiva. Para 2011, el CJNG había emergido formalmente como una organización independiente. Ya no era un satélite, ya no era una facción, era un proyecto propio. ¿Qué lo hizo diferente desde el principio? 3 cosas. Primero, la brutalidad como mensaje explícito. Desde sus primeros años, el CJNG adoptó una política de comunicación que sus competidores no habían sistematizado de esa manera: los videomanifiestos. Decenas de hombres armados, encapuchados, con uniformes militares, declarando su presencia en un territorio. No era propaganda dirigida a la sociedad civil, era propaganda dirigida a otros criminales. El mensaje era simple: aquí estamos, sabemos lo que hacemos y no tenemos límites. Segundo, la militarización de su estructura operativa. El CJNG incorporó en sus filas a expolicías, exmilitares y, en algunos casos documentados, a mercenarios con entrenamiento especializado. Esto no era nuevo en el crimen organizado mexicano. Los Zetas habían sido pioneros en ese modelo.
Pero el CJNG lo aplicó con una disciplina diferente. No construyó un ejército de sicarios con armas. Construyó una fuerza de choque capaz de operar tácticamente. Tercero, la visión de largo plazo. Mientras otros grupos se contentaban con controlar una ciudad, un estado, una ruta, el CJNG desde muy temprano demostró una lógica de expansión que no reconocía fronteras internas. El objetivo no era tener una plaza. El objetivo era tener todas las plazas posibles. Esta ambición, combinada con capacidad operativa, fue la fórmula que convirtió a un grupo regional en una organización de alcance nacional en menos de una década. Para mediados de la década pasada, el CJNG ya era reconocido por agencias de seguridad de múltiples países como una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio occidental. La DEA lo calificó como una de las amenazas de tráfico de drogas más significativas para los Estados Unidos. Insight Crime, el centro de análisis referente en crimen organizado latinoamericano, documentó su expansión como uno de los fenómenos criminales más acelerados de la región en décadas. El monstruo se había construido. En el corazón de toda esta estructura hay un nombre: Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Nacido en Michoacán, con raíces humildes en la comunidad de Naranjo de Chila, llegó al crimen organizado por las rutas que el sistema mexicano ha pavimentado durante décadas para los hijos de las regiones más pobres y más olvidadas del país. Tuvo arrestos en los Estados Unidos por cargos relacionados con drogas. Fue deportado, regresó a México y encontró en el mundo del crimen organizado no solo una fuente de ingresos, sino un proyecto de poder. Lo que construyó en los años siguientes no tiene precedentes directos en la historia criminal mexicana reciente. El Mencho no es simplemente el jefe de un cartel en el sentido tradicional. En la cultura interna del CJNG, según lo documentado por investigadores y periodistas que han estudiado la organización, funciona como una figura casi mítica. Su imagen, su nombre, su símbolo, la letra M con una corona, son marcas de identidad que los operadores del grupo utilizan no solo como señal de afiliación, sino como escudo de autoridad. Esto tiene una implicación estratégica enorme. Cuando una organización construye su cohesión en torno a la figura de una persona concreta y no en torno a una ideología, una estructura institucional o una lógica de negocio compartida, esa organización adquiere una fortaleza excepcional mientras esa persona está presente y activa, y una vulnerabilidad igualmente excepcional cuando esa persona no lo está. Las preguntas sobre el estado de salud de El Mencho han circulado en medios especializados y reportes de agencias de inteligencia desde hace años. No vamos a confirmar ni desmentir rumores. No tenemos esa información, y no corresponde especular irresponsablemente sobre la condición de una persona. Lo que sí podemos analizar es la dinámica estructural. ¿Qué pasa con una organización cuando su figura central, independientemente de las razones, deja de tener la misma visibilidad operativa que tenía antes? Los precedentes son múltiples y todos apuntan en la misma dirección. Cuando Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, murió en 1997 tras una cirugía estética, el Cártel de Juárez, que en ese momento era la organización más poderosa de México, entró en una espiral de disputas internas que tardó una década en resolver, y que acabó costándole su posición dominante. Cuando Ociel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, fue capturado y eventualmente extraditado, la organización que había construido comenzó a fracturarse de maneras que ni él ni nadie en su entorno había anticipado. El patrón es consistente. Las organizaciones criminales que construyen su identidad en torno a un liderazgo personal son más cohesionadas mientras ese liderazgo es activo, y más frágiles cuando ese liderazgo se ausenta o se debilita. El Mencho, como símbolo, ha sido la columna vertebral del CJNG, y las columnas vertebrales, cuando se fracturan, no se doblan, se quiebran. El CJNG no opera en el vacío, opera en un contexto de presión externa que se ha intensificado de manera significativa en los últimos años, y que proviene de dos direcciones simultáneas: el gobierno mexicano y, con creciente contundencia, el gobierno de los Estados Unidos. Entender esa presión es fundamental para entender por qué este análisis importa ahora. La crisis de opioides en los Estados Unidos transformó de manera fundamental la relación entre el crimen organizado mexicano y las autoridades estadounidenses. Durante años, la preocupación central de la DEA y otras agencias federales estaba centrada en la heroína, la cocaína y la metanfetamina. El fentanilo cambió el cálculo completamente. El CJNG se convirtió en uno de los principales actores en la cadena de producción y distribución de fentanilo sintético hacia el mercado estadounidense. Los precursores químicos, mayoritariamente de origen chino,
Entran por los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Son procesados en laboratorios en territorio controlado por el cártel y distribuidos hacia la frontera norte a través de rutas que el grupo controla o disputa. Las consecuencias en el lado estadounidense han sido devastadoras. Las cifras de muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos han alcanzado máximos históricos sostenidos durante varios años consecutivos, con el fentanilo como principal protagonista. Esto convirtió al CJNG, y en particular a El Mencho, en un objetivo de altísima prioridad para las agencias federales estadounidenses. La recompensa ofrecida por la DEA para información que lleve a la captura de Oseguera Cervantes se encuentra entre las más altas jamás ofrecidas para un objetivo criminal no estatal en América Latina. Durante los últimos años, una serie de detenciones y extradiciones de figuras vinculadas al CJNG o a sus aliados han generado presión sobre la cadena de mando de la organización. Cada extradición relevante cumple dos funciones desde la perspectiva de las autoridades. Elimina operacionalmente a una figura clave y envía un mensaje al entorno inmediato de esa figura sobre los límites de la protección que la organización puede ofrecer. Ese segundo mensaje, el del límite de la protección, es potencialmente más corrosivo para la cohesión interna de un cártel que la pérdida operativa en sí misma. Porque el crimen organizado se sostiene, entre otras cosas, sobre una promesa implícita. Si eres leal, si no hablas, si cumples, la organización te protege. Cuando esa promesa comienza a verse como inviable, la lealtad que genera se vuelve menos absoluta. Las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad han atravesado periodos de alta tensión. Las acusaciones mutuas sobre corrupción institucional, sobre soberanía, sobre el flujo de armas del norte hacia el sur y de drogas del sur hacia el norte, han creado un contexto donde la cooperación existe pero es frágil. Para el CJNG, este contexto ha sido ambivalente. Por un lado, las tensiones diplomáticas han limitado en ocasiones la capacidad operativa de las agencias estadounidenses en territorio mexicano. Por otro, la priorización política del tema fentanilo en Washington ha aumentado la presión sobre el gobierno mexicano para mostrar resultados concretos. El resultado es una presión que no cede, aunque varíe en su intensidad. El primer escenario es paradójicamente el más preocupante a corto plazo, y es el más fácil de subestimar. Imaginemos que el CJNG absorbe la presión, que las detenciones de mandos medios, las extradiciones selectivas y la presión operativa acumulada no logran fragmentar la estructura, que la organización cierra filas, que el liderazgo se adapta, redistribuye responsabilidades y mantiene el control sobre sus células regionales. La historia del crimen organizado nos enseña algo profundamente inquietante. Los cárteles presionados no se vuelven más débiles, se vuelven más violentos. Este no es un principio abstracto. Es un patrón documentado, repetido, confirmado por décadas de evidencia empírica en México y en otros contextos de crimen organizado a nivel global. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en la lógica de los incentivos. Dentro de una organización criminal, la autoridad no se ejerce a través de constituciones ni de contratos formales. Se ejerce a través de la credibilidad. Y la credibilidad, en ese mundo, se construye sobre dos pilares: la capacidad de generar ingresos y la capacidad de infligir consecuencias a quienes se oponen. Cuando un cártel enfrenta presión externa sostenida, el primer pilar, la generación de ingresos, puede verse afectado. Rutas interceptadas, cargamentos decomisados, operadores detenidos. Pero el segundo pilar, la capacidad de infligir consecuencias, es, si acaso, más fácil de demostrar cuando hay presión externa que cuando no la hay. Porque la presión externa crea adversarios visibles, y los adversarios visibles se eliminan. El cártel de Sinaloa, durante la ofensiva del gobierno federal en el periodo de 2007 a 2012, no redujo su capacidad de violencia, la multiplicó. La guerra entre cárteles que acompañó ese periodo dejó decenas de miles de muertos, no como consecuencia del debilitamiento de las organizaciones, sino como consecuencia de su intensificación. Los Zetas, en sus últimos años como organización consolidada, bajo una presión militar y policial sin precedentes, escalaron sus métodos hasta niveles que habían sido impensables en sus primeros años. El CJNG ya ha demostrado en su historia que no tiene límites claros en su uso de la violencia cuando lo considera necesario. El ataque a una caravana de fuerzas federales en Jalisco en 2015, donde un convoy gubernamental fue emboscado con un resultado devastador para las fuerzas del orden, fue una declaración inequívoca. ¿Qué implicaría concretamente un CJNG bajo presión pero unido? Primero, una intensificación de los controles sobre su propio territorio. Las organizaciones bajo presión tienden a volverse más paranoicas con sus propias filas. Las sospechas de infiltración generan purgas internas. Las purgas internas generan violencia.
Esa violencia se derrama sobre las comunidades en los territorios controlados. Segundo, una escalada en los mensajes dirigidos a las autoridades, desde bloqueos viales coordinados hasta ataques directos contra fuerzas de seguridad. El objetivo no es derrotar al Estado, es subir el costo político de las operaciones contra la organización hasta un nivel que resulte políticamente insostenible. Tercero, una posible intensificación de las disputas en territorios en conflicto. Cuando una organización siente presión desde arriba, tiende a compensar consolidando hacia los lados. Los estados donde el CJNG comparte o disputa territorio con otras organizaciones podrían experimentar una ola de violencia iniciada deliberadamente como demostración de fortaleza. Un CJNG unido pero presionado no sería un CJNG debilitado, sería un CJNG más peligroso que nunca. El segundo escenario es, históricamente, el más probable cuando una organización criminal alcanza el tamaño y la complejidad que ha alcanzado el CJNG. Llamémoslo como lo que es, la trampa del éxito. Cuando una organización crece demasiado rápido, en demasiados frentes simultáneos, algo inevitablemente ocurre en su interior. Las células regionales comienzan a desarrollar intereses propios que no necesariamente coinciden con los intereses del centro. Los mandos locales acumulan poder, redes y lealtades que responden a una lógica territorial, no a una lógica organizacional. Dicho de otra manera, el operador que controla Zacatecas tiene intereses que no son idénticos a los intereses del operador que controla Colima, y ambos tienen intereses que, en ciertas circunstancias, pueden no coincidir con los intereses del liderazgo central. En tiempos de bonanza y liderazgo fuerte, esas tensiones se administran. El dinero fluye, las decisiones vienen desde arriba con claridad, y el costo de la visidencia supera ampliamente el beneficio. Pero cuando el liderazgo se debilita, cuando el dinero fluye con menos fluidez, cuando las decisiones desde el centro se vuelven ambiguas o inconsistentes, esas tensiones dejan de administrarse y estallan. Los precedentes son claros. Los Zetas comenzaron como el brazo armado del Cártel del Golfo. Eran su activo más valioso, exmilitares de élite, disciplinados, altamente letales. Cuando la relación entre la cúpula del Cártel del Golfo y el liderazgo de los Zetas se deterioró, la escisión fue inevitable. Y la guerra que siguió convirtió a estados enteros como Tamaulipas y Veracruz en zonas de conflicto de alta intensidad durante años. La familia michoacana se construyó sobre una narrativa casi religiosa de cohesión y propósito. Cuando esa narrativa se agotó y el liderazgo se fragmentó, dio lugar a los caballeros templarios, que a su vez colapsaron en una multiplicidad de grupos menores que siguen compitiendo por los mismos territorios hasta hoy. El Cártel de Sinaloa mismo, la organización más longeva del crimen organizado mexicano moderno, vivió una fractura devastadora cuando la alianza entre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán se complicó con la entrada de otras figuras y la captura de Guzmán. La guerra entre los Chapitos y la facción de los Zambada, que estalló públicamente en años recientes, es, en esencia, la consecuencia tardía de esas tensiones acumuladas. ¿Cómo luciría una fractura interna en el CJNG? Probablemente no comenzaría con un comunicado. No habría una declaración formal de guerra interna. Comenzaría con señales que, vistas en retrospectiva, serían obvias, pero que en el momento serían difíciles de interpretar con certeza. Las señales tempranas de fractura incluirían retrasos inexplicables en los pagos a operadores y células regionales. En el crimen organizado, el dinero es el equivalente del sueldo. Cuando el sueldo no llega con regularidad, la lealtad empieza a calcular alternativas. Aparecerían ejecuciones de mandos medios cuya autoría no es reclamada por ninguna organización externa conocida. Esto indica, en la lectura de los analistas de seguridad, que la fuente de la violencia es interna. Habría comunicados o mensajes encontrados en escenas de crimen que usan la simbología del CJNG, pero que contienen mensajes contradictorios o que se dirigen a objetivos que no corresponden al patrón histórico del grupo. Y finalmente, negociaciones sorpresivas entre células del CJNG y organizaciones rivales en territorios específicos. Cuando una célula regional hace un trato propio con el enemigo, está declarando implícitamente que ya no se considera parte de la organización central. En este escenario, uno de los factores más críticos sería la pregunta de la sucesión. ¿Quién ocupa el vacío que dejaría el debilitamiento o la desaparición de El Mencho como figura activa de liderazgo? Esta pregunta no tiene una respuesta pública clara, y eso en sí mismo es un dato relevante. Las organizaciones criminales que tienen planes de sucesión claros, o que tienen figuras de segunda línea con suficiente autoridad y reconocimiento para asumir el liderazgo, son más estables ante la pérdida del liderazgo central.
Las organizaciones que no tienen esa estructura son más vulnerables. La historia criminal mexicana sugiere que el CJNG, construido tan explícitamente alrededor de una figura individual, podría pertenecer a la segunda categoría. Una fractura del CJNG no afectaría a todos los estados de la misma manera. Para entender dónde estarían los focos de mayor conflicto, hay que leer el mapa. Jalisco, el territorio fundacional, la sede histórica del liderazgo. Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, está en el corazón del área de operaciones del CJNG. En un escenario de fractura, Jalisco sería el premio mayor. La disputa por el control de la sede del poder original del grupo sería, casi con certeza, la más intensa y la más violenta. Y sus efectos se derramarían sobre una zona metropolitana de más de 5 millones de personas. Zacatecas. Quizás el estado que mejor ilustra la intensidad de la guerra criminal contemporánea en México. Zacatecas se convirtió en los últimos años en uno de los escenarios de mayor violencia del país, como resultado del conflicto entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de rutas que conectan el norte con el centro del país. En un escenario de fractura del CJNG, Zacatecas sería terreno inmediatamente disputado. El Cártel de Sinaloa ya tiene presencia y estructura en el estado. Una debilidad del CJNG sería aprovechada casi en tiempo real. Michoacán, el estado más complejo del mapa criminal mexicano. Michoacán tiene múltiples organizaciones operando simultáneamente. Células del CJNG, grupos herederos de los caballeros templarios, estructuras que se presentan como autodefensas con distintos grados de autonomía real, y la influencia territorial del Cártel de Sinaloa en ciertas regiones. Una fractura del CJNG en Michoacán no generaría una guerra de dos lados. Generaría una guerra de múltiples actores simultáneos, en un estado cuya geografía, con zonas de sierra prácticamente inaccesibles y costas estratégicas para el trasiego de precursores, haría extremadamente difícil cualquier intento de control institucional. Los puertos michoacanos de Lázaro Cárdenas, uno de los más activos del país en el tráfico de precursores químicos, serían objeto de disputa inmediata. Guanajuato, uno de los estados con mayor actividad industrial y económica del centro del país, y paradójicamente, uno de los estados con mayor índice de homicidios de los últimos años. La guerra entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control de Guanajuato ha sido documentada por investigadores y periodistas como uno de los conflictos más sostenidos e intensos del país. En un escenario de fractura del CJNG, el CSRL buscaría capitalizar la oportunidad, pero una facción disidente del CJNG podría intentar mantener el territorio independientemente del liderazgo central. El resultado sería una intensificación del conflicto, no su resolución. Veracruz, estado costero de importancia estratégica por sus puertos en el Golfo de México. El CJNG llegó a Veracruz desplazando a los Zetas en una campaña que fue uno de los capítulos más violentos de la historia criminal del estado. En un escenario de debilitamiento del CJNG, Veracruz sería un territorio potencialmente disputado entre el Cártel del Noreste y facciones disidentes del CJNG que buscarían mantener el acceso a las rutas del Golfo. Colima. El estado más pequeño de México tiene la distinción poco envidiable de haber tenido durante varios años los índices de homicidios más altos del país en términos per cápita. Colima es, para el CJNG, un nodo de tránsito crítico. Conecta el puerto de Manzanillo con las rutas hacia el centro del país. Cualquier disputa por ese nodo tiene consecuencias operativas inmediatas para la capacidad de la organización de mantener su negocio de exportación. Baja California y Sonora. Los estados fronterizos con los Estados Unidos son, en última instancia, el destino de la cadena de producción. El acceso a los puntos de cruce fronterizo, Tijuana, Nogales, San Luis Río Colorado, es fundamental para cualquier organización que quiera mantener su posición en el mercado de las drogas hacia el norte. En estos estados, una fractura del CJN generaría un reposicionamiento inmediato del Cártel de Sinaloa, que tiene raíces históricas más profundas en esa región y que vería la oportunidad de recuperar rutas que había perdido frente a la expansión jalisciense. Cuando se ven todos juntos, el mapa es una advertencia. No hay una región del país que quede fuera del radio de consecuencias potenciales. El tercer escenario transforma una crisis interna en una guerra de alcance verdaderamente nacional. Porque en el mundo del crimen organizado, la debilidad de uno no es solo su problema, es la oportunidad estratégica de todos los demás. Y en el México criminal contemporáneo hay varios actores esperando esa oportunidad, con distintos recursos, distintas capacidades y distintas prioridades, pero todos con la misma disposición a moverse cuando las condiciones lo permitan. El Cártel de Sinaloa,
la organización más longeva y en términos de infraestructura histórica, la más extensa del crimen organizado mexicano. El Cártel de Sinaloa lleva décadas construyendo redes de corrupción, alianzas internacionales y estructura logística que ningún otro grupo ha replicado en su totalidad. Opera en múltiples continentes, tiene relaciones establecidas con organizaciones criminales en Europa, Asia y América del Sur. Y fundamentalmente tiene presencia en casi todos los estados de México en alguna forma. Su conflicto con el CJNG no es nuevo, es estructural. Ambas organizaciones compiten por las mismas rutas, los mismos puertos y los mismos mercados de destino. Pero hay una complicación interna relevante que el análisis honesto no puede ignorar. El Cártel de Sinaloa vive su propio momento de tensión interna. La guerra entre los hijos de El Chapo, los Chapitos y la facción de El Mayo ha creado fracturas que, aunque no hayan destruido a la organización, sí han afectado su capacidad de actuar con una sola voz estratégica. Esto significa que, ante una oportunidad abierta por el debilitamiento del CJNG, no necesariamente habría una respuesta sinaloense unificada. Podría haber respuestas simultáneas, pero parcialmente contradictorias de distintas facciones sinaloenses, cada una intentando capitalizar la oportunidad según sus propios intereses. El tablero dentro del tablero. El Cártel del Noreste. Los Cereberos de los Zetas son quizás la organización más subestimada en los análisis mediáticos del crimen organizado mexicano contemporáneo. El CDN mantiene un control disciplinado sobre el noreste del país. Tamaulipas es su territorio histórico, con una presencia en Nuevo León y sectores de Coahuila y San Luis Potosí. Y su fortaleza no viene de la expansión territorial, sino de la profundidad de su control en los territorios que ya domina. La frontera de Tamaulipas con Texas es, históricamente, uno de los corredores de mayor actividad de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Esos puntos de cruce son activos estratégicos de primer nivel. Para el CDN, el debilitamiento del CJNG representaría principalmente una oportunidad de expansión hacia el centro-oeste del país. San Luis Potosí, Hidalgo, zonas de Veracruz, territorios donde el CJNG ha tenido presencia, pero donde el CDN podría recuperar o establecer posiciones. La capacidad operativa del CDN para este tipo de movimiento no debe subestimarse. Han demostrado repetidamente una capacidad de violencia sostenida que les permite mantener territorios en disputa durante periodos prolongados. El Cártel de Santa Rosa de Lima. El CSRL es un actor de menor escala pero de importancia crítica para entender la dinámica del centro del país. Nacido en Guanajuato, el CSRL construyó su negocio sobre el robo de combustible, el huachicol, y eventualmente diversificó hacia otros mercados criminales. En su guerra contra el CJNG por el control de Guanajuato, ha demostrado una capacidad de resistencia notable para un grupo de sus dimensiones. Sin embargo, el CSRL tiene limitaciones estructurales claras. No tiene la infraestructura de distribución internacional del Cártel de Sinaloa. No tiene la disciplina militar histórica de los Zetas ni de su heredero. Y su base territorial es relativamente estrecha. En un escenario de debilitamiento del CJNG, el CSRL podría ganar terreno en Guanajuato. Pero eso no necesariamente se traduciría en una victoria duradera, porque en ese mismo escenario, otros actores más grandes que el CSRL también estarían moviéndose en la misma dirección. La pregunta real para el CSRL no es si puede aprovechar el debilitamiento del CJNG. La pregunta es si puede sobrevivir a lo que venga después. Michoacán merece una mención especial no solo como estado afectado, sino como ecosistema criminal propio. La complejidad del mapa criminal michoacano es única en el país. Hay organizaciones que se presentan como autodefensas, pero que, según documentación periodística e investigaciones de organismos civiles, tienen vínculos con grupos criminales. Hay células que formalmente se adscriben al CJNG, pero que operan con un grado de autonomía que las hace difícilmente controlables desde el centro. Y hay grupos completamente independientes que controlan municipios o regiones específicas. En un escenario de fragmentación del CJNG, Michoacán podría ser el laboratorio donde esa fragmentación se desarrolle de la manera más caótica, porque las estructuras para la proliferación ya están presentes, solo necesitan la señal. Cuando se ven todos estos movimientos juntos, lo que emerge no es la imagen de una guerra ordenada entre dos bandos identificables. Es la imagen de múltiples conflictos simultáneos, parcialmente superpuestos, con frentes que cambian más rápido de lo que cualquier autoridad puede registrar. Eso es lo que los analistas de seguridad llaman una situación de alta entropía. Y las situaciones de alta entropía en México, históricamente, se resuelven con tiempo y con sangre.
Hay una dimensión del problema del CJNG que los análisis centrados en el mapa mexicano tienden a dejar en segundo plano. El CJNG no es solo una organización criminal mexicana. Es un actor en una cadena de suministro internacional que conecta laboratorios de precursores químicos en Asia con mercados de consumo en Norteamérica, con escalas en puertos mexicanos, laboratorios en el occidente del país y puntos de cruce en la frontera norte. La mayor parte de los precursores químicos utilizados para la síntesis de fentanilo en México proviene de proveedores en la República Popular China. Este comercio ha sido objeto de múltiples acciones legislativas y diplomáticas entre Washington y Beijing, con resultados parciales. Cuando ciertos precursores son regulados o prohibidos, los proveedores desarrollan compuestos análogos no regulados. La química es más rápida que la regulación. El CJNG ha demostrado adaptabilidad en este aspecto, cambiando sus cadenas de suministro de precursores según las condiciones regulatorias del momento. Para los Estados Unidos, el fentanilo es una crisis de salud pública de primera magnitud. Las muertes por sobredosis han superado en varios años las muertes en combate de todas las guerras estadounidenses de las últimas décadas combinadas. Eso convierte la lucha contra el CJNG en una prioridad política en Washington que trasciende los cambios de administración y genera una presión constante sobre el gobierno mexicano para mostrar resultados concretos. En un escenario de fractura del CJNG, la preocupación inmediata de las agencias estadounidenses no sería simplemente geopolítica, sería práctica. ¿Quién controla los laboratorios? ¿Quién mantiene las rutas de distribución? ¿Se dispersa la producción o se concentra en manos del actor que logre dominar el caos? Un CJNG fragmentado podría, paradójicamente, ser más difícil de combatir desde la perspectiva de las agencias de inteligencia estadounidenses. Una organización grande y centralizada tiene nodos identificables. Una constelación de facciones distribuidas es mucho más difícil de mapear y de presionar eficazmente. En años recientes, investigadores de Inside Crime y otras organizaciones especializadas han documentado la expansión de la influencia del CJNG hacia Centroamérica, particularmente en Guatemala y en menor medida en Honduras. Esa presencia no es solo operativa. En algunos casos, implica el uso de territorio centroamericano como zona de acopio, tránsito y, en ocasiones, de producción. Una fractura del CJNG tendría consecuencias sobre esas redes centroamericanas también. Facciones disidentes podrían intentar mantener esos activos de forma independiente, creando nuevos actores con presencia transfronteriza que serían aún más difíciles de rastrear y de presionar que la organización original. El CJNG es, en este sentido, un problema que México no puede resolver solo, y un problema que Estados Unidos no puede resolver sin México. Esa interdependencia, gestionada de manera deficiente en los últimos años, es en sí misma una variable que complica cualquier respuesta institucional. En cualquier análisis honesto sobre el crimen organizado en México, llega un momento en que es necesario hablar del Estado. No del Estado en abstracto, del Estado concreto, con sus capacidades reales, sus limitaciones estructurales y las decisiones políticas que determinan cómo responde ante situaciones de crisis. El Estado mexicano no es homogéneo. Existen diferencias significativas entre la capacidad y el desempeño de las fuerzas federales, las fuerzas estatales y los cuerpos policiales municipales. En términos generales, la capacidad de respuesta institucional es más sólida en el nivel federal y se debilita progresivamente hacia los niveles local y municipal, que son precisamente los que tienen contacto más directo y más cotidiano con el fenómeno del crimen organizado. Esta asimetría es una vulnerabilidad estructural. Cuando una narcoguerra estalla en un municipio, la primera línea de respuesta suele ser una policía municipal que, en la mayoría de los municipios del país, tiene recursos limitados, entrenamiento insuficiente y, en algunos casos documentados, niveles de infiltración o de coerción que limitan su capacidad real de actuar contra los grupos criminales. Durante la administración de Felipe Calderón, México adoptó una estrategia de confrontación directa contra el crimen organizado que incluyó la militarización de las operaciones de seguridad. Los resultados fueron objeto de un debate profundo que continúa hasta hoy. Las métricas de decomisos y detenciones mejoraron en varios indicadores, pero los homicidios alcanzaron niveles récord como consecuencia de las guerras que se desataron entre y dentro de los cárteles bajo presión. La lección que muchos analistas extrajeron de ese periodo es que una estrategia de decapitación, es decir, de enfocarse en capturar o eliminar líderes, puede desestabilizar a los cárteles, pero que esa desestabilización no es lo mismo que su debilitamiento operativo. En muchos casos, genera fracturas que multiplican la violencia.
Es imposible hacer un análisis honesto de la capacidad del Estado mexicano para responder al crimen organizado sin abordar la corrupción institucional. Décadas de documentación periodística, procesos judiciales en México y en los Estados Unidos, y testimonios de figuras del crimen organizado de alto nivel han establecido de manera contundente que el crimen organizado ha penetrado en distintos momentos y en distintos niveles a las estructuras policiales, judiciales y políticas del país. Esto no significa que todo el Estado esté capturado, no lo está, pero sí significa que cualquier operación importante contra una organización criminal de la escala del CJNG tiene que operar con la conciencia de que existe un riesgo de filtración de información que puede comprometer los resultados. Significa que en los territorios donde la penetración del crimen organizado sobre las instituciones locales es más profunda, la capacidad del Estado para responder ante una escalada de violencia es estructuralmente limitada. En un escenario de crisis del CJNG, el Estado mexicano estaría respondiendo a una situación de alta complejidad, con herramientas que, siendo honestos, no están plenamente a la altura de ese nivel de complejidad. Eso no es una crítica política, es una evaluación objetiva de capacidades institucionales, y es una variable que cualquier análisis responsable tiene que incluir. Hasta este punto hemos hablado de estructuras, de rutas, de facciones, de movimientos estratégicos, de presupuestos de violencia y de tableros geopolíticos. Pero hay algo que los análisis criminológicos y geopolíticos corren el riesgo de perder de vista cuando se enfocan demasiado en los actores y sus movimientos. Las personas. Detrás de cada plaza que cambia de manos, hay familias que tienen que decidir si pueden seguir durmiendo en su casa esa noche. Detrás de cada carretera bloqueada, hay un trabajador que no puede llegar a su trabajo, o un enfermo que no puede llegar a su hospital. Detrás de cada masacre documentada en las estadísticas de homicidios, hay nombres, apellidos, historias inconclusas. Hay madres que buscan a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas que se descubren con una frecuencia que debería ser inaceptable. El Observatorio de Desplazamiento Interno, con sede en Ginebra, ha documentado de manera sistemática cómo los picos de violencia criminal en México generan desplazamientos internos masivos de población. Familias que abandonan sus municipios de origen, en muchos casos comunidades donde sus familias han vivido por generaciones, porque la alternativa de quedarse es demasiado peligrosa. Estos desplazamientos, a diferencia de los que ocurren en conflictos armados convencionales reconocidos internacionalmente, tienen muy poca visibilidad pública. No hay campos de refugiados, no hay notoriedad mediática global. Hay familias que llegan a ciudades donde no conocen a nadie, sin recursos, sin redes de apoyo, intentando reconstruir una vida a partir de nada, y en muchos casos sin la posibilidad de regresar, porque su comunidad original sigue siendo controlada por el mismo grupo que los expulsó. México registra decenas de miles de homicidios dolosos al año. Los años de mayor violencia entre cárteles han coincidido consistentemente con los picos más altos de esa estadística. Pero un número en un gráfico tiene el problema de que no comunica lo que significa individualmente. Cada homicidio es una persona. Cada persona tiene una familia. Cada familia tiene una historia de pérdida que no termina con el registro estadístico. Las organizaciones civiles de derechos humanos llevan décadas documentando estos casos. Y llevan décadas señalando lo mismo. La impunidad en México para los delitos de homicidio sigue siendo extraordinariamente alta. En la mayoría de los casos, los responsables no son identificados, no son procesados y no son sancionados. Eso significa que la violencia del crimen organizado no solo genera víctimas, genera impunidad que retroalimenta la violencia. Hay un tipo de daño que las estadísticas capturan todavía peor que los homicidios o los desplazados. Es el daño al tejido social de las comunidades que viven bajo el control o la amenaza del crimen organizado durante periodos prolongados. Las comunidades que conviven con la violencia del crimen organizado durante años desarrollan lo que los psicólogos sociales llaman una cultura del silencio. La gente deja de denunciar, deja de confiar en las instituciones, aprende a no ver lo que ve, a no saber lo que sabe. Ese daño no se revierte cuando el grupo criminal que lo causó es desplazado o debilitado. Permanece. Y genera un déficit de confianza institucional que hace más difícil reconstruir el tejido social incluso en condiciones más seguras. Una narcoguerra de gran escala en México no solo sumaría víctimas directas a una lista ya demasiado larga, profundizaría ese daño estructural en comunidades que ya llevan años acumulando los efectos de la violencia. Y ese daño, a diferencia de una ruta de narcotráfico o de una plaza criminal, no tiene remedio rápido. Hemos analizado los tres escenarios de forma separada,
Pero la realidad no suele respetar esa separación. La historia del crimen organizado mexicano nos muestra que las peores crisis no ocurren cuando se activa un solo escenario. Ocurren cuando 2 o 3 escenarios se activan simultáneamente. Imaginemos la combinación más peligrosa. El CJNG enfrenta una crisis de liderazgo que no llega a resolverse en el corto plazo. La organización no se fractura completamente, pero sí se fragmenta parcialmente. Algunas células regionales comienzan a operar con mayor autonomía, mientras otras intentan mantener la lealtad al liderazgo central. En ese momento de ambigüedad, el cártel de Sinaloa decide que las condiciones son suficientemente favorables para un movimiento estratégico en Zacatecas y Nayarit. El CDN, interpretando el movimiento sinaloense como una señal de que el tablero está en movimiento, intensifica su presencia en la franja del Golfo. Y en Michoacán, la fragmentación de las células del CJNG activa una guerra de múltiples actores por el control de los puertos. Todo esto ocurre en semanas, no en meses. El Estado mexicano, sin una estrategia clara de respuesta y con capacidades institucionales distribuidas de manera desigual entre el nivel federal y el nivel local, tiene que responder a múltiples focos de violencia simultáneos en diferentes estados. Las fuerzas de seguridad se distribuyen, la inteligencia se dispersa, la capacidad de respuesta coordinada se fragmenta, y en ese contexto de dispersión estatal y crisis criminal simultánea, aparece lo que los teóricos de los estados fallidos llaman el vacío de gobernanza. Espacios, municipios, regiones, corredores, donde ni el Estado ni ningún grupo criminal establece un control suficientemente estable como para imponer un orden mínimo. En esos espacios, la vida cotidiana se vuelve imprevisible de manera radical. Los negocios no pueden operar. Los servicios públicos no pueden sostenerse. Los ciudadanos no tienen ningún interlocutor institucional confiable al que recurrir. Y en ese vacío, la violencia no tiene límites externos que la contengan. Este escenario combinado no es inevitable. No estamos diciendo que va a ocurrir. Estamos diciendo que los ingredientes para que ocurra están presentes. Y que la diferencia entre los ingredientes presentes y el desastre concreto suele ser, en la historia de México, más pequeña de lo que parece cuando se analiza desde la calma. Hemos recorrido un largo camino en los últimos minutos. Hemos visto cómo se construyó el CJNG, desde sus orígenes en el Cártel del Milenio hasta convertirse en la organización criminal más expansiva del México contemporáneo. Hemos visto los pilares que sostienen esa organización y las grietas que amenazan con desmoronarlo. Hemos visto 3 escenarios: un cártel que resiste y se endurece, un cártel que se fractura desde adentro, un México donde otros actores corren a ocupar el espacio que quede. Hemos visto la dimensión internacional del problema, la presión binacional, la cadena del fentanilo y las razones por las que lo que ocurra con el CJNG no es solo un problema mexicano. Hemos visto la respuesta posible del Estado, con sus capacidades reales y sus limitaciones estructurales. Y hemos visto el costo humano, el que no aparece en los tableros estratégicos, pero que es, en última instancia, el único costo que importa. Ninguno de los 3 escenarios es inevitable, pero sería irresponsable ignorar que los ingredientes para cualquiera de ellos, o para una combinación de los 3, están presentes. La historia del crimen organizado en México es, entre otras cosas, la historia de momentos en que las señales de advertencia estaban ahí, visibles, y no fueron leídas a tiempo. No porque nadie las viera, sino porque el costo político de actuar preventivamente parecía mayor que el costo de esperar. Ese cálculo, repetido demasiadas veces en demasiados contextos, ha costado decenas de miles de vidas. Hay una pregunta que este análisis no puede responder porque nadie puede responderla con certeza. ¿Cuánto tiempo queda antes de que uno de estos escenarios pase de la posibilidad al hecho? Podría ser mucho. Podría ser poco. Lo que sí podemos decir, con la claridad que da el análisis histórico y la documentación disponible, es esto. El verdadero peligro no siempre es el cártel que está en pie. El verdadero peligro es el vacío que dejaría si cae. Porque en ese vacío, en esa tierra de nadie entre el poder que se fue y el poder que todavía no llega, es donde las peores historias de este país han comenzado. No con explosiones, no con declaraciones de guerra, sino con silencio, con un rumor, con una plaza que cambia de manos, y México ya sabe, con demasiada claridad y demasiado dolor acumulado, cómo terminan esas historias.